Estamos ya enlazados a esta hora del día con el doctor Carlos Caro, a quien le damos la bienvenida a Buenos Días, Perú. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿de qué va esta nueva denuncia constitucional? ¿Está bien planteada? ¿Va a llegar a buen puerto? Bueno, con esta denuncia se pone fin a la etapa de investigación preliminar que inició la Fiscalía por múltiples delitos. Al final del día, el único por el cual ha habido denuncia ante el Congreso es el de cohecho pasivo impropio. Para que la población entienda, eso significa que la presidenta recibió los Rolex, 3 Rolex, unos aretes, un anillo de brillantes, o una pulsera, perdón. ¿A cambio de qué? A cambio de que ella firme 7 dispositivos legales que favorecerían unas transferencias presupuestarias en favor del gobierno regional de Ayacucho, liderado por el señor Oscuriva, es decir, un intercambio de favores. Eso, en el lenguaje ordinario, es coima, cohecho, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Como el caso está en el Congreso en teoría tendría que abrir una investigación, pero el problema es de que nos encontramos con una barrera, con un muro chino, una muralla china, porque el artículo 117 de la Constitución dice que la presidenta en funciones solamente puede ser acusada por determinados delitos como traición a la patria, no convocar elecciones, cerrar el Congreso ilegalmente. Y dentro de esa lista no está la corrupción. Por lo tanto, claro, esto es un disparo al aire de si me permite, esta discusión ya la tuvimos en el 2022 con Pedro Castillo. Y en ese entonces, la que era fiscal, Patricia Benavides, incluso salió en un mensaje a la Nación anunciando una acusación constitucional por organización criminal que sí fue aceptada en el Congreso de la República. Sí, ojo, una cosa es tramitar el proceso, una cosa es llevar adelante la investigación, pero entrar a la recta final, que es promover la votación a nivel del Congreso para que se acuse constitucionalmente al presidente y luego la Fiscalía pase la etapa preparatoria, eso no se puede hacer por el impedimento del 117, que dice que el presidente puede ser investigado en todas las instancias, incluyendo en el Congreso. Investigación puede haber, pero lo que no puede haber es acusación. Y es lo que está Entonces, pidiendo el Ministerio Público. que no puede haber acusación, no se podría pasar esa etapa. Porque claro, una cosa es la parte judicial y otra cosa es la parte política, ¿no? Lo que el Congreso tendría que hacer es no investigar, quien investigue es el Ministerio Público, pero necesita seguir investigando. O sea, el Congreso tendría que darle el permiso al Ministerio Público para que siga investigando, no para acusar. Sí, recordemos que incluso Castillo recién pudo ser acusado inconstitucionalmente una vez que fue vacado en su cargo. Exacto. Recordemos que el famoso 7 de diciembre él fue arrestado en flagrante delito. Y el Congreso esa misma tarde lo vacó en el cargo. Ese mismo día fue acusado constitucionalmente y a renglón seguido fue procesado por el Ministerio Público por el delito de rebelión. Entonces, siempre está esa regla. Puede haber todas las investigaciones que querramos, incluyendo las del Congreso, pero tenemos el muro del artículo 117 de la Constitución, que yo, por cierto, he propuesto que sea reformado hace bastante tiempo, porque cuando se hizo esto en el año 93, nadie pensaba que un presidente iba a estar inmerso en corrupción, crimen organizado. Esa norma ya quedó caduca, ¿no? Ese muro ha quedado demasiado alto y debería bajarse la valla para incluir casos de corrupción. Ahora, ¿qué hacer, no? Ya con el panorama sincerado, si tenemos un candado que no va a dejar avanzar. Porque la idea de que avancemos en otra etapa con la formalización de esta denuncia constitucional es avanzar y aparentemente no se va a poder. Sí, ahora, hay un tema de fondo que desde mi punto de vista todavía merece una discusión, ¿no? Acá, desde luego, en la narrativa de la Fiscalía hay cuestiones temporales muy claras. Los 7 dispositivos legales que firma la presidenta o rubrica se dieron entre marzo del 2023 y marzo del 2024. Eso coincide en el periodo de los regalos, dádivas o préstamos, como dice la presidenta, los 3 Rolex, los aretes, la pulsera. La pregunta es, porque en la coima, en la corrupción es doy para que me des, ¿no? La coincidencia temporal es un indicio, pero la Fiscalía, en cierto modo, habiendo podido tomarse más tiempo para madurar el caso, por alguna razón se ha acelerado
Y para la Fiscalía no es nuevo lo del 117. Entonces, la verdad que no acabo de entender en particular por qué este apuro, ¿no? ¿Por qué ayer, pudiendo tomarse un mes más, 60 días, madurar un poco más el caso y construir mejor el SINALACMA, ¿no? Sí, entre doctor, el doy para que me des, ¿no? Permítame insistir con el antecedente, porque ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en ese momento estaba liderada por, si no me equivoco, la congresista Lady Camones, sí aprobó el informe e incluso se llegó a elevar al Ministerio Público? ¿Por qué ahora estamos hablando de candados? Sí, mire, tengamos en cuenta lo siguiente. La etapa de investigación congresal tiene a su vez varios procesos, ¿no? Por un lado, el Congreso recibe la denuncia. Esa denuncia tiene que ser derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde no termina el proceso. Si la subcomisión concluye que hay delito, eso tiene que ser votado a nivel de la comisión permanente. Sería, digamos, la segunda etapa. Etapa 1, subcomisión; etapa 2, comisión permanente. Y si fuera así, pasa a un tercer nivel, que es el pleno. Bueno, entonces sí hay una ruta que seguir. Ese tercer nivel es el tercer nivel al que no se puede llegar por el 117. Claro, Digamos que es lo mismo que con el presidente de la República, tal cual. Entonces, en realidad no es que la cosa se cierra en este momento. O sea, hay que esperar a que el Congreso de la República cumpla con su trabajo y siga esta ruta, que es la misma que se siguió en el año 2022. Sin duda que el Congreso hasta donde pueda llegar, recibir la denuncia, hacer el proceso en la subcomisión, incluso en la permanente, pero la votación en el pleno, que conlleve, por ejemplo, a que se apruebe luego la resolución legislativa que saque el Congreso, acusando a la presidenta, esa parte está de momento bloqueada por el 117, salvo que exista una reforma constitucional. Ahora, doctor, algo que usted ha señalado me parece que es importante, ¿no? Hay que probar que efectivamente una cosa se hizo para la otra, ¿no? Que efectivamente el hecho de haber recibido estos donativos, que en el documento fiscal los marcan como el cuerpo del delito, fueron para efectivamente emitir estos decretos que beneficiaron a el gobierno regional de Ayacucho. Esta causa-efecto es lo que al final el Ministerio Público tiene que probar, porque los decretos no solo beneficiaron al gobierno regional de Ayacucho, también a otras regiones. Sí, tengamos en cuenta que acá no están imputándole a la presidenta cohecho propio. Cohecho propio es para hacer algo en contra de mi función, violando la legalidad. Acá es algo así como aceitar la maquinaria, ¿no? Te doy para que cumplas con la ley. Para facilitar el trámite. Exactamente, ¿no? Es como coimear para que hagas tu trabajo. Entonces acá lo que tiene que probar la Fiscalía es si la LACMA, es decir, la prestación, te doy para que me des. Con el tema temporal, con el dato temporal, esto de marzo del 23 al 24, la Fiscalía tiene, digamos, un indicio fuerte. Pero ahora lo que tiene que hacer es construir decreto por decreto, norma por norma, entrega por entrega, y hacer el vínculo para efectos de poder, digamos, construir este SINALACMA. Ahora, la narrativa es bastante clara, y aquí siempre lo hemos discutido con Claudia, que parece que está todo, ¿no? Que están todos los elementos, hay una línea de tiempo, incluso que está bien construida, pero ¿usted cree que de repente por el lado de enriquecimiento ilícito no hubiera sido mejor? Sí, y es un punto para la discusión. Recordemos que el caso, muy buena pregunta, porque el caso se inicia como enriquecimiento ilícito y falsa declaración en proceso administrativo, y luego cuando se toma cuenta de las normas o dispositivos legales que se aplica por cohecho. Y ahora la Fiscalía ha denunciado constitucionalmente solamente por cohecho. Solo por cohecho. Ojo, la Fiscalía no ha dicho se archiva enriquecimiento. La Fiscalía puede continuar el caso por enriquecimiento porque eso es de más larga data. Ahí la Fiscalía necesita hacer una pericia contable y eso sí demora tiempo, puede demorar 6 meses, 1 año, porque tiene que revisar si hay balance o desbalance patrimonial en las cuentas de la presidenta Boluarte, y ese proceso pericial, en mi experiencia, tarda entre 6 meses y 1 año. Entonces, puede ser que de acá a unos meses la Fiscalía salga con la novedad de alguna denuncia constitucional por enriquecimiento ilícito si considera que hay el desbalance patrimonial. Bueno, varios puntos aquí de conclusión, ¿no? Esto pendiente que puede seguir, que es el tema de enriquecimiento ilícito.
Lo otro, los caminos desde el Congreso de la República tras la presentación de esta denuncia constitucional y un debate que nos acompaña hace mucho y que, con toda la vergüenza del mundo frente al endeble sistema democrático que tiene este país, necesita una reforma, que es el artículo 117. Así que alguien en este momento tiene que coger esa papa caliente con sentido de realidad frente a lo que tenemos para avanzar de inmediato con las investigaciones. Gracias por la información, Gracias, doctor Caro. Gracias. Muchas gracias, buen día, hasta luego.